Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Rodríguez Vaca, pertenezco al programa de Economía y hoy vamos a hablar de los inicios del siglo XXI. Los inicios del siglo XXI, Colombia estuvo marcada por ciertas crisis a nivel económico, por el aumento de desempleo y las deudas, también problemáticas del narcotráfico, lo que a su vez aumentaba a los actores armados ilegales, también en zonas rurales donde prácticamente el Estado tenía muy poca presencia. Todo esto se basaba en la alta violencia que provenía del conflicto armado entre guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Para enfrentar esta situación, el país impulsó reformas políticas previas y adoptó estrategias de seguridad de gran escala, como el aumento de la capacidad militar del Estado. Se intensificaron operaciones para enfrentamientos más intensos con grupos armados, redujo también cultivos ilícitos temporalmente, aunque esto generó controversias por efectos ambientales y sociales. También transformó la relación Colombia-Estados Unidos, caracterizándose por una estrecha alianza en temas de seguridad marcada por el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, y también se fortalecieron las relaciones comerciales, culminando en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que comenzó en el año 2006 y entró en vigor en 2012. Buscó eliminar las barreras de aranceles y promover el crecimiento económico mutuo. También el movimiento de la séptima papeleta, el Plan Colombia, donde la séptima papeleta fue un movimiento estudiantil que surgió en 1989 y 1990. El objetivo que ellos tenían era reformar el sistema político, ya que estaba muy afectado por la violencia del narcotráfico, que fue en la época de Pablo Escobar, más o menos. También necesitaban con urgencia modernizar la Constitución Política de 1886, porque la que estaba vigente era percibida como antidemocrática, porque contenía elementos como la pena de muerte, la restricción del derecho al voto y el poder de nombrar gobernadores y magistrados por parte del presidente. Y también la crisis de legitimidad, que fue la pérdida de autoridad del Estado. Esta problemática impulsó a los movimientos sociales para poder recuperar esta legitimidad del gobierno, en caso generado especialmente por los jóvenes, y a su vez también la sociedad. Fue la crisis y el descontento que impulsó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces, como nombraba anteriormente, el Plan Colombia en 1999 y 2000, hubo una estrategia conjunta entre Colombia y Estados Unidos. El objetivo era fortalecer al Estado colombiano para enfrentar el narcotráfico. Bueno, acá, disculpen, aquí en el Plan Colombia, este fue en el 2016, que fue un diseño de área digital de Caracol Radio, donde tenía contras y pros. Entonces, los pros era que en 1999 había cerca de 200.000 hectáreas de coca cultivadas y hoy ya hay 60.000. En 1999 la producción métrica de coca era de 1.000 toneladas y hoy ya hay 300. Cerca del 92% de los municipios de Colombia ya vienen en posconflicto. También más de 400 municipios tienen 0 homicidios y solo el 8% de los municipios de Colombia se registraban presencia de grupos armados, según el gobierno. Los contras era que el promedio de desplazamiento en Colombia entre el 2000 y 2015 fue 300.000 al mes. Más de 6 millones de personas fueron victimizadas en el país durante la aplicación del Plan Colombia. 1.000 sindicalistas fueron asesinados entre el 2000 y el 2016, según la ONG. Las peores violaciones a los derechos humanos por parte de militares se presentaron entre el 2004 y 2008, años claves del Plan Colombia. También falta de avances judiciales ante la muerte de 3.000 civiles entre 2002 y 2008 por los falsos positivos. Entonces, en la década del 2000 a 2010,
en seguridad y fortalecimiento del Estado como implementación del Plan Colombia. Hubo la seguridad democrática, quienes buscaban reforzar el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la participación de la ciudadanía era un objetivo fundamental, y para lograrlo los gobiernos implementaron diversas estrategias como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, las reformas institucionales para combatir la pobreza, la desigualdad y exclusión social. Lograron reducir la violencia. Un poco la recuperación del control territorial en Colombia en el siglo XXI es un proceso complejo que implica tanto el avance del Estado y la implementación del acuerdo de paz. La ONU apoya la implementación del acuerdo, incluyendo aspectos clave para la consolidación del control estatal en el campo. La desmovilización de las AUC, que fue en el de 2003 a 2006, autodefensas, Unidad de Colombia, los diálogos y desmovilizaciones se llevaron a cabo entre 2003 y 2006, más de 30.000 miembros de las AUC se movilizaron, entre ellos más de 4.500 que se postularon a la Ley de Justicia y Paz. Los combatientes recibieron beneficios legales como la situación de penas de prisión, a cambio de dejar las armas y construir a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos. Este proceso se basó en la Ley Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. Se entregó un gran número de armas, pero no eliminó este desarme por completo las estructuras paramilitares. En consecuencia, tras la desmovilización, ha habido apariciones de bandas criminales y otros grupos armados que continuaron operando en algunas regiones del país, disputando el control de territorios, especialmente en rutas de narcotráfico, lo que genera seguir con la violencia. En la reelección presidencial de 2006, la campaña del presidente Álvaro Uribe se basó con el objetivo de mantenerse en el poder para combatir la guerrilla, consiguiendo la reelección presidencial inmediata. Fue una de las últimas reelecciones inmediatas en Colombia, ya que se declaró inconstitucional la reelección indefinida. Estos casos muestran la viabilidad de la reelección en América Latina en 2006, a pesar de las restricciones y prohibiciones existentes en algunos países. En el 2010 al 2020, fue la siguiente década, fue la transición hacia la paz. Los diálogos de paz con las FARC, en el 2012, firma de acuerdo de paz, que fue en el 2016, acuerdo final de paz. El documento final fue la culminación de cerca de 4 años de negociación y puso fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. Fueron el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. El acuerdo que fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá por Humberto de la Calle y Iván Márquez de las FARC. Fue a cabo el Teatro Colón de Bogotá. También surgieron nuevos partidos y movimientos políticos. Colombia Humana, movimiento político fundado por Gustavo Petro, que se ha consolidado como una importante fuerza de izquierda en el país. Unidad y Compromiso se refiere a una organización política que busca establecer formalmente como partido político para participar en elecciones. El Movimiento Alternativo Indígena y Social, la base indígena que tiene personería jurídica y que se ha fortalecido en la política colombiana desde su constitución. También el Movimiento Alianza Democrática Amplia, que tiene una resolución del 2019, y el Partido de Nuevo Liberalismo es el partido con orígenes más antiguos. También la polarización política en Colombia se intensificó en estos años del 2010 al 2020, marcada por la división en temas como el acuerdo de paz, el gobierno de Santos y la oposición del uribismo. Se profundizó la polarización por la influencia de las redes sociales y la comunicación digital. Los movimientos ciudadanos y la anticorrupción fue una iniciativa colectiva de la sociedad civil impulsada por organizaciones de distintas regiones del país que buscan combatir la corrupción con la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos, así poder generar un control social más efectivo sobre los actos de corrupción, denunciando para que el gobierno dé seguimiento a estos casos.
En el 2020-2025 fueron las nuevas agendas sociales, las demandas sociales post-pandemia, que fue las movilizaciones juveniles. La juventud fue la principal protagonista del estallido social en Colombia. Tanto jóvenes universitarios de secundaria y los trabajadores lideraron las movilizaciones, dándole también un toque artístico que significaron la potestad como un acto de resistencia cultural. La reforma tributaria fue el detonante de una serie de problemáticas sociales más profundas. También hubo desigualdad y pobreza. Según las cifras del DANE, para el 2020 el 42,5% de las ciudades colombianas vivían en situación de pobreza. La falta de oportunidades y el impacto de la pandemia generó más indignación. Y el debate sobre la reforma policial, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez puso como centro de sus propuestas de campaña y en sus programas de gobierno en materia de seguridad la transformación estructural de la política nacional, de la Policía Nacional, perdón, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, y el traslado a la Policía Nacional de Colombia a un ministerio de carácter civil y popular en la población en general. Teniendo en cuenta también los cambios de perspectiva que hubo al pasar de los meses como mesa de trabajo por la reforma policial, se plantea la necesidad de realizar un balance del proceso de transformación. Los nuevos enfoques frente al narcotráfico. Colombia reiteró en el marco Informe Mundial sobre las Drogas 2025 un compromiso con una transformación profunda del enfoque internacional frente a la situación mundial de las drogas, haciendo un llamado urgente a la acción colectiva, la justicia y la innovación, la mayor pluralidad ideológica y fragmentación, Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, Colombia Potencial Mundial de la Vida y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mis conclusiones: en el siglo XXI ha estado marcado por profundas transformaciones globales impulsadas por la tecnología, la interconexión económica y los desafíos sociales y ambientales. Personalmente considero que el acontecimiento político, económico y social más importante en la última década del siglo XXI en Colombia ha sido el acuerdo final de paz con las FARC en 2016, en el año 2022. En el año 2022, el ingreso al gobierno por primera vez en Colombia de un gobierno progresista diferente a la élite política, económica y militar que históricamente por más de 200 años ha estado en el poder en Colombia, con el poder en Colombia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.